Entre las efemérides, en 1962, un día como hoy, editan su primer disco, Love Me Do, que llegaría al puesto 17 de las listas y marcaría el inicio de el ascenso para el grupo británico. Una temprana canción de John Lennon y Paul McCartney, compuesta desde 1958. La primera fue lanzada como sencillo en el Reino Unido en una primera versión. Y de ahí en adelante no los pararía nadie. Fenómeno. Sí. Único. Pero sí los pararon. ¿Quién Doña es? Yoko Ono. No. Fíjate que un tropiezo en su carrera fue cuando el catolicismo se les echó encima por una declaración muy atrevida. Que no le faltaba razón, pero la comparación era una blasfemia. Y sacada de contexto era una blasfemia, pero si uno oye lo que está diciendo lamentablemente en esta época nosotros somos más famosos que Jesucristo. Entonces no es lo mismo. A ver. Yo conozco gente que se reunió a quemar cosas aquí en México. ¿Y quién hace al mundo musical entrar a la modernidad? ¿Elvis o los Beatles? Bueno, es que Elvis entra desde 55. Sí, por eso. Y ¿Quién es más importante obviamente Elvis. para una revolución musical? Elvis, es que era una época de pues pobre gente de París, y ese tipo de canciones, ¿no? Y llega Elvis y se sale con Rock de la Cárcel y con hitazos así que todavía están vigentes. Pues es Elvis, sin duda. Pero había un momento de caída de todo el rock. Estaba Pat Boone, estaba varios otros cantantes pues de poca monta, ¿no? Como que se estaba amansando el rock. Y llegan los Beatles y le vuelven a dar un esplendor. No, es que Elvis era mucho más grande. Elvis, el error fue que tuvo es el que lo manejaba. Eso. Si el que lo manejaba hubiera podido salir del país, él hubiera sido... ¿El coronel Parker? Hubiera arrasado en el mundo. Pero la consecuencia de Elvis son los Beatles. Y yo creo que los Beatles además están en una época muy explosiva en términos generales. La pastilla anticonceptiva, los viajes a la luna, la descolonización en África, es decir, es la década de la libertad y se manifiesta perfectamente en ese tránsito incluso de los Beatles que hablan hasta de drogas, por ejemplo. LSD con Lucy in the Sky with Diamonds, la canción famosa que decían que tenía que ver con este psicotrópico. Esa moda que cambian del pelito corto, muy conservadores, a luego ya el cabello largo. Es decir, pueden hablar de Vietnam, de oponerse a la guerra, de abogar por la paz. Yo creo que también tiene que ver eso en que es la década de los Beatles es la década del gran rompimiento social en muchos sentidos en el siglo XX. Y ellos evolucionan, pero rápidamente, de los... así, los niños bonitos, maniquís que hacían caravanas a los melenudos con pieles y todo, irreverentes, unas canciones pero de trueno, ¿no? Pero el gran éxito de los Beatles fue justo eso, esa apariencia, porque la primera época del rock eran muchachos que en su época las veían reventados, los veían con otra facha, y los Beatles llegan con facha de niños bonitos, pero con una música que es pegajosa para todos los niños. Tremendista. Sí. Pero el movimiento inglés es más importante que solo ellos. Sí. Nos salieron por lo menos 5 bandas que cambiaron la música. Los Kings. Pero, por ejemplo, las canciones de Love Me Do a Soy la Morsa, o sea, sí hay un cambio incluso totalmente en la música, digamos, a partir del 66 para adelante que de las anteriores.
Pero ya estaban Postdata en el te amo, cielo, claro, los Beatles, exactamente. ya estaban Evolución en el número 5, ¿no? Exacto. Number five. Verdaderamente son grupos diferentes. Es como un Beatle de un tiempo. Los ñoños con canciones dulces que le gustan a cierto tipo de gente. Luego los Beatles más rockeros. Luego los Beatles totalmente ácidos, que incluso es como... pues se refleja la vida que llevaba, ¿no? Se empiezan a volver espirituales, se empiezan a ver otras cosas. Todo eso lo refleja su música. Y es por eso que se sigue tomando como un referente, ¿no? Para cualquier músico, la evolución de ellos es muy importante. Pero nunca fueron ñoños, ¿eh? Desde que tocaban en la caverna, en la gruta, ya traían chamarra de piel, lo que era algo de llamar la atención. John Lennon ya era un tipo con chamarra de piel y las botas, pero era el movimiento que se estaba dando de otras bandas que fueron, yo creo que más importantes o tan importantes en la música como ellos. Es que se platica que realmente ellos siempre tuvieron esa personalidad, que el culpable de verse tan pulcros con el trajecito fue Brian Epstein, que fue el que los lanzó y que los intentó convencer, sobre todo a John Lennon, de que se vistieran así. ¿Quién se equivocó? Aquel momento en que aparece Naranja Mecánica, en donde supuestamente vuelve la música clásica al desgarriate juvenil y no tuvo nada que ver. Sí, era una visión del mundo en que había música clásica en gran abundancia. Pero sí, ¿no? Fue una visión del mundo que, por fortuna, no se materializó. Sí, y los Beatles, pues, intentan todos los estilos, desde el clásico hasta los dramas más profundos como este de Eleanor Rigby, la música popular de pueblo, por ejemplo, la de la Obladi Oblada, que era una canción popular Infantil. Casi infantil, con detalles ahí psicodélicos espeluznantes, ¿no? De que él dejaba su cara en un frasco, en un estante. Y son mensajes perturbadores, pero la música pretende volver al camino de la tranquilidad. Se les levantó también una acusación de la que no eran responsables cuando se señalaba que un disco tocado al revés Sí. Era diabólico. Satánico. Sí, los cazaba la policía por sobre todo a ver si les hallaban drogas. A ellos no les hallaron más, creo que a Paul le hallaron. Pero hasta después de la disolución, ¿no? Sí, Nunca. pero a los Rollings les hallaron, tuvieron que salir del país. No, el primer cantante de los Rolling se murió ahogado de Ahogado drogas. en una Además, alberca. el primer cantante detenido es Jim Morrison. El primer cantante detenido en un escenario es Jim Morrison, que también es... Es que ellos no comían, se drogaban. Eso fue por orinar al público. No, yo no sé por qué. Pero la Pero cosa es porque de que estaba estamos... drogadísimo. Es muy probable, sí. Pues fue una época para cada uno de los dos explosiva. Para todo. La juventud los idolatraba, estaba esperando que se rompieran todos los moldes anteriores y un nuevo mundo musical. Y llegaban los nuevos discos y empezaba uno a oír cosas que ni se imaginaba. El Back to the USSR, el regreso a la URSS, y cosas así impensables en un grupo de rock ordinario, ¿no? Y luego se van a su retiro drogadicto a la India con Ravi Shankar y empiezan también a tener esta ola psicodélica con el sitar y bueno, a mí me parece que la cuestión más importante de esta banda es su evolución, de que ningún disco suena igual. Su degradación. Bueno, también. Ese era el maestro, es que creo que no me acuerdo quién de sus maestros indios,
que los tenía embelesados, es el que intenta abusar, era otro, el que intenta abusar de la hermana de Mia Farrow, de Prudence. Porque Ravi Shankar era músico, era guitarrista y muy conocido en la India y con conciertos y toda la cosa, era música clásica india.